El objetivo de esta práctica es configurar el firewall de red para cumplir con una política de tráfico. Revisando las consideraciones generales, se nos indica que las reglas tienen que ser persistentes, los registros se tienen que hacer con nflog y se va a trabajar siempre con estados. Una vez que entramos dentro de la máquina firewall, lo primero que vamos a hacer es instalar el software para conseguir reglas persistentes y poder registrar utilizando nflog. Para instalar nflog y poder registrar con nflog tenemos que instalar el paquete ulogd2 y para tener reglas persistentes vamos a instalar el paquete iptables persistent. Nos va a guardar las reglas que en este momento tiene configurado iptables en el firewall, que es aceptar todo, no tiene ninguna regla configurada. Bien, una vez instalado ese software, tenemos que activar el enrutamiento IP para que este firewall enrute paquetes, es decir, pueda encaminar paquetes que no van dirigidos hacia él. Eso lo podemos hacer editando el fichero sysctl.conf y descomentando esta línea que nos va a activar el enrutamiento IPv4. Si quisiésemos IPv6 tendríamos que descomentar esta de aquí. Y aplicamos los cambios sin necesidad de reiniciar el equipo con sysctl-p. Como se nos indica que vamos a trabajar siempre con estados, nosotros vamos a crear reglas en las cadenas input, output y forward que permita que acepte el tráfico que está en estado related established. Es decir, nosotros únicamente nos vamos a tener que preocupar de autorizar el primer paquete de una conexión, porque el resto de paquetes asociados con esa conexión autorizada se van a aceptar con estas reglas, que van a ser las primeras en input, output y forward. Si nos centramos en el tráfico específico del firewall, se nos indica que tenemos que permitir el tráfico de loopback, es decir, permitir las comunicaciones internas dentro del propio equipo. Entonces, creamos una regla en input que me diga que los paquetes entrantes por la interfaz de lazo cerrado estado new se acepten, y adaptamos esta regla para la cadena output, es decir, paquetes generados en el propio equipo enviados por la red de lazo cerrado también se van a aceptar. A continuación se nos indica que se quiere permitir la administración por SSH del firewall desde los equipos administradores de la red LAN y desde esta IP que está situada en Internet. Los equipos administradores se corresponden con este rango de la red local y el equipo con esta IP se presupone que está en Internet, una IP pública. Para ello se tiene que utilizar una cadena de usuario y los intentos de acceso desde equipos no autorizados se tienen que registrar y rechazar. Bien, para eso vamos a utilizar una cadena de usuario. Pues el primer paso es crear la cadena. A continuación vamos a crear una regla en input que recoja todos los paquetes TCP destinados al puerto 22, el del SSH. Y en vez de aceptarlos directamente, los reenvíe a la cadena de usuario que hemos creado anteriormente. Una vez que se han desviado a la cadena de usuario, lo que vamos a configurar son reglas que me digan si el paquete es el intento de establecimiento de una conexión SSH y su origen es el equipo 198.51.101, entonces lo que voy a hacer es
aceptarlo. Si el origen es cualquiera de estos equipos del 1 a la 10 de la red local, que la red local se corresponde con la 192.168.205, lo voy a aceptar. En vez de crear 10 reglas, voy a utilizar la opción de rangos de IP y aquí indico que si el origen es cualquiera de estos equipos, pues se acepta. A continuación, lo que voy a indicar es que si un paquete no es autorizado en las dos reglas anteriores, es decir, procede de un equipo no autorizado, lo que voy a hacer es registrarlo y a continuación lo descarto silenciosamente. Al firewall también se le permiten resoluciones DNS contra estos dos servidores de Internet. Aquí podemos optar por hacerlo con cadenas de usuario, como hicimos antes, o directamente con reglas, sin cadenas de usuario. Para autorizar la resolución DNS, como es tráfico generado por el firewall, tengo que crear la regla en output y lo que tengo que decir es que los paquetes de tipo UDP destinados al puerto 53 de la máquina 48 los acepte. Y lo mismo si la máquina destino es la 8844. Para resoluciones normales de DNS llega con autorizar el protocolo UDP. No es necesario autorizar el TCP. También se nos indica que el firewall tiene que tener acceso a los repositorios oficiales de Ubuntu para poder instalar software. Vale, los repositorios oficiales están definidos en el fichero sources.list. En este fichero tenemos muchas líneas comentadas que empiezan con almohadilla y luego tenemos líneas que son los repositorios efectivos a los que se va a conectar la máquina y además indica utilizando qué protocolo se va a utilizar. Bueno, utilizando un poco de bash, lo que podemos hacer es quedarnos exclusivamente con las líneas de ese fichero donde no aparezca el símbolo almohadilla, es decir, los repositorios efectivos. Bueno, aquí ya se ve claramente que hay dos: archive.ubuntu.com, que se accede por HTTP, y lo mismo security.ubuntu.com. Bien, aquí, igual que antes, podemos optar por reglas directas o podemos optar por hacerlo con repositorios. Si optamos por repositorios, pues yo podría crear una cadena de usuario y a continuación indicar que el tráfico saliente generado por el firewall, si es de tipo TCP destinado al puerto 80, lo que voy a hacer es desviarlo a la cadena repos. Y en la cadena repos, si el destino es ese repositorio, lo acepto. Y si el destino es security.ubuntu.com, también lo acepto. Y también podemos registrar cualquier tipo de intento de tráfico web por parte del firewall
y luego lo descartamos. No se quiere registrar el tráfico ruidoso, broadcast y multicast de la red LAN entrante, que se eliminará silenciosamente. Vale, es decir, nos están pidiendo la creación de las no login rule. Es decir, hay tráfico en la red necesario, como tráfico broadcast y multicast, que al firewall no le interesa, lo va, en circunstancias normales, lo va a registrar y luego descartar. Eso nos va a llenar los ficheros de log con mucho ruido y no nos interesa. Entonces lo que hacemos es descartarlo antes del registro. Bien, pues para esto lo que tengo que hacer es crear las correspondientes reglas en la cadena input. Bien, pues si el destino del paquete es la dirección de difusión limitada, es decir, todo 255, lo que voy a hacer es lo descarto. Si es tráfico multicast, lo descarto. Y si el destino es la dirección de broadcast de la red local, también lo descarto. Con esto se acabaría el tráfico del firewall. Quedan cosas pendientes que haremos al final, como es la creación de las cleanups, la política por defecto de descartar todo. Tráfico de la LAN. A los equipos de la LAN se les permite el tráfico web, pero con las siguientes restricciones. Se permite únicamente a los administradores y operarios. Administradores y operarios, ahí tengo el rango. A los trabajadores del turno 1 también se les permite visitar páginas web, pero en una franja horaria determinada, de lunes a viernes y de 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Los trabajadores del turno 2 no podrán visitar páginas web y los intentos de acceso pues se van a registrar y rechazar con descarte informado de este tipo. Bueno, lo primero de todo, creamos una cadena de usuario, por ejemplo, WebLAN. A continuación, lo que tengo que crear es en la cadena forward una regla que me diga que el tráfico procedente de la LAN, que sea tráfico web, lo derive a la cadena de usuario donde se va a procesar. Entonces yo lo que voy a hacer es fijarme en el dibujo. La LAN es esta red y todo el tráfico que se genere en esta red va a entrar en el firewall por la tarjeta de red ETH1. Bien, pues lo que voy a hacer es en forward, si los paquetes cumplen que llegan al firewall por la interfaz ETH1, se trata de paquetes TCP destinados bien al puerto 80 o al puerto 443, lo que voy a hacer es reenviarlos a la cadena de usuario, donde voy a decidir si se aceptan o se descartan. Tráfico entrante de la LAN, TCP, destinado a cualquiera de estos puertos, HTTP, HTTPS, se va a procesar en esa cadena. Que los paquetes proceden de los administradores operarios, pues se aceptan. Desde el 205.1 hasta el 205.50. En el caso de que sean trabajadores del turno 1, que es del 51 al 100, hay una restricción horaria mayores. Entonces podemos aprovechar parte de esta regla y añadir las restricciones horarias, que básicamente me dicen que tiene que ser
desde las 7 de la mañana hasta las 17:00 horas y los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En caso de dudas, siempre podemos recurrir al manual IP-Tables Extensions. Aquí podemos buscar cómo se trabaja con las opciones de tiempo: time start, time stop, weekdays, y aquí tenemos, ¿vale?, los días de la semana. También le podemos coger y añadir a la regla esta opción para que utilice el tiempo de la máquina, la hora local. Con lo cual aquí tenemos, si la solicitud de una página web viene de los equipos trabajadores del turno 1, y está en la franja de 7 de la mañana a 5 de la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lo que voy a hacer es aceptarlo. Si la petición procede de cualquier otro equipo de la LAN, lo que voy a hacer es registrarlo con nflog y a continuación descartarlo. Y como me indican, en este caso el descarte es un descarte informado, enviando mensajes de error de este tipo. Entonces, en vez de drop, tengo que optar por un reject e indicar el tipo de mensaje. Una vez más, en caso de dudas, aquí podemos hacer una búsqueda para ver las opciones que tenemos con reject with, y aquí puedo especificar el tipo de mensaje. También nos pide, a continuación, se permite a los administradores, operarios y trabajadores del turno 1 resoluciones DNS contra estos servidores. Bien, igual que antes, se puede hacer con una cadena de usuario o se puede hacer directamente. A modo de ejemplo, lo hacemos directamente. Pues necesitamos crear una regla en forward que diga que si es tráfico generado en la LAN de tipo UDP destinado al puerto 53 procedente de cualquier IP de los equipos administradores, operarios y trabajadores del turno 1, lo que voy a hacer es aceptarlo. Bien, esto está mal porque me falta aquí el destino. Entonces borro la regla y le añado la última condición. Es decir, estas peticiones DNS tienen que ir al equipo 48 y también tienen que ir al equipo 8844. Vale, en este momento ya tenemos el tráfico del firewall, a excepción de las cleanup y alguna cosa más, y el tráfico de la LAN. Vale, el tráfico de la LAN no llega con hacer esto. El tráfico de la LAN, yo he autorizado el tráfico. Es decir, si yo consulto las reglas, en este momento
si en forward yo autorizo el tráfico web a los equipos que me interesa y autorizo las consultas DNS a los equipos que me interesa. Pero es necesario compaginar estas reglas de filtrado con unas reglas que permitan hacer SNAT, es decir, la dirección IP privada que tiene estos paquetes que se generan en la LAN, cuando sale a Internet, tiene que llevar una IP origen pública. En este caso vamos a utilizar la IP pública del firewall que estaría conectado a Internet. Entonces tenemos que tener obligatoriamente alguna regla de tipo NAT. Vale, antes de empezar a hacer estas reglas SNAT para quitar la IP origen privada y poner una pública, vamos a ver también que los equipos de la LAN van a poder comunicarse con los equipos de la red interna de MZ y los equipos de la red externa de MZ. Entonces, por comodidad, antes de crear esa regla SNAT, voy a crear unas reglas no NAT para que estas comunicaciones internas que no necesitan llevar IPs públicas no sufran SNAT. De hecho, me ponen por aquí que las comunicaciones dentro de la organización no deben sufrir ningún tipo de NAT. Entonces, en este momento no tengo creada ninguna regla NAT. Y las primeras que voy a crear en pre-routing y post-routing van a ser estas reglas no NAT para permitir comunicaciones internas sin que haya transformación en traducción de direcciones o puertos. Entonces creo una primera regla en la cadena pre-routing que me diga si los paquetes vienen de la LAN y van destinados a la DMZ interna, que no sufran ninguna transformación, simplemente que se acepten. Bueno, la LAN es esta red y la red DMZ interna, viendo esto, pues estamos hablando de esta red. Pues cuando haya esa comunicación, lo que voy a hacer es aceptarlo tal cual. No me preocupo de cambiar la IP origen o la IP destino. Y voy a hacer lo mismo en post-routing. Con esto garantizo de que esas comunicaciones internas LAN de MZ interna no sufren SNAT. Y en caso de que haya comunicaciones entre los equipos de la LAN y los equipos de la DMZ externa, que se correspondería con esta red, más de lo mismo. No quiero que tengan ningún tipo de transformación. Con esto garantizo comunicaciones internas originadas en la LAN con destino a la DMZ interna o externa que no sufran ninguna transformación. Y una vez que tengo hecho esto, ya puedo crear la regla SNAT en post-routing que diga que si vienes de la LAN, lo que voy a hacer es transformar el paquete quitando la IP origen privada y cambiándola por la IP pública del firewall. De esta forma, las conexiones hacia Internet desde la LAN, cuando vayan a salir a Internet, post-routing, se le quita la IP origen privada y legal en Internet y se le mete la pública. A continuación, DMZ interna. Dice que se permite a los equipos de la LAN de la figura acceder al servidor web y a los puertos FTP de control y de data. Bien, aquí está diciendo que permitimos a estos equipos acceder al servidor web. Bueno, pues lo que tengo que hacer simplemente es añadir una regla en forward
que diga si vienes de la LAN, es decir, entras por ETH1, vas hacia la red ETH2 y eres tráfico TCP destinado a alguno de los puertos 80, 443, 21 o del rango 23.000 al 23.500, y vienes del rango de la 192.168.2.051 a la 150, que son los equipos de la figura, pues lo que voy a hacer es aceptarte. Vale, aquí hay un error, es esto. Vale, con esto lo que tenemos es tráfico de la LAN con destino a la red interna. Si es TCP, puertos 80, 443 y estos del FTP, y procedes de alguno de estos equipos de la figura, lo voy a aceptar. Vale, fijaros aquí que el tráfico web para los equipos, estos administradores operarios, ya lo gestionamos en otra regla. Bueno, y esto, pues bueno, lo hacemos y a mayores añadimos lo que hay por ahí. Bien, más cosas que tenemos aquí. DMZ externa. Fijaros que aquí no hay que hacer SNAT porque es comunicación interna. Y arriba, con las reglas NoNAT, ya conseguimos esa comunicación sin transformaciones. A continuación, tráfico de la DMZ externa. El server 01 corre un servidor web y se permite el acceso desde cualquier lugar a esos servicios, el HTTP y el HTTPS. Bueno, para permitir el tráfico web a este equipo, que tiene una dirección IP privada, tengo que hacer dos cosas. En primer lugar, tengo que crear una regla en pre-routing que transforme los paquetes que llegan a la interfaz pública del firewall, a los puertos 80 o 443, los transforme quitándole esa IP pública de destino y haciendo un DNAT, cambiando la IP pública de destino y metiéndole la del server 01, que es esta de aquí. Entonces, IP tables menos tnat, quiero crear la regla en NAT, que sea pre-routing, que nada más llegar al equipo, y si es tráfico web y va destinado a la IP pública del firewall, lo que hago es transformo esa petición a la IP interna de server 01. Y una vez que el paquete ha sido transformado, lo que tengo que crear es en forward la correspondiente regla que diga que ese paquete sea aceptado. Con esto lo que consigo es que la gente que está en internet pueda acceder a las páginas web del servidor interno. Tráfico SSH de administración de server 01 se puede administrar desde los equipos de la LAN y también desde esta IP pública. Vale, pues aquí lo que puedo hacer es utilizar cadenas de usuario o puedo hacerlo directamente. A modo de ejemplo, de forma directa, ¿cómo puedo administrar por SSH este firewall? Bien, si se va a administrar desde el equipo público de internet, tengo que hacer una regla de NAT,
parecida a esta, en el sentido de que si el tráfico que llega al firewall va destinado al puerto, y aquí ojo, el puerto 22 de la IP pública del firewall ya está siendo utilizado para acceder por SSH al propio firewall y configurar el firewall por SSH. Entonces yo no puedo utilizar este puerto para administrar el firewall y al mismo tiempo para entrar a server 01. Hay un conflicto de puertos. Una forma rápida de resolver este conflicto de puertos es decir, para poder administrar el servidor interno por SSH, en vez de utilizar la IP pública puerto 22, utilizas la IP pública y un puerto diferente que esté libre. En mi caso yo voy a escoger el 22.000, de forma que la gente que está fuera, cuando acceda a la IP pública puerto 22.000, su paquete se va a transformar en la dirección IP interna de server 01 y el puerto 22, que es el puerto donde está escuchando el servidor SSH. Bien, una vez que ya tengo la regla de DNAT, ahora lo único que me queda hacer es autorizar estas conexiones. Bueno, pues sudo iptables, esto lo tengo que hacer en forward. Bien, autorizo las conexiones. Sí. Bueno, aquí también, si queremos ser más estrictos. Me entra por la ETH0, me sale por la ETH3, es protocolo TCP, destinado al puerto 22 de la máquina server 01 y el origen es el equipo que tenemos en internet, que es este de aquí. ¿Vale? Paquete procedente del equipo de internet autorizado, destinado al puerto 22 de la máquina interna. Este paquete ya ha sufrido el DNAT anterior. Me entra por la interfaz WAN, me va a salir por la ETH3, que es donde está el server 01. ¿Vale? Esto no sería necesario, pero bueno, a modo de ejemplo. Simplemente acepto el paquete. Y algo parecido para el tráfico desde la red LAN. En este caso, me tiene que entrar por ETH1, va destinado al puerto 22. Una vez más, esto no sería necesario, simplemente una restricción más. Destino servidor interno y aquí, como tenemos un rango de IPs, lo que voy a hacer es utilizar la opción de rangos. En este caso, 192.168 desde la 205.1 a la 205.10. Si desde los equipos administradores de la LAN se intenta establecer una conexión SSH al servidor interno server 01, lo que hago es lo acepto. Bueno, server 02 se permite hacer resoluciones DNS contra estas máquinas. Bueno, server 02 sería la IP siguiente. Bueno, pues esto es muy parecido a lo que hicimos ya antes en la LAN. En este caso simplemente tengo que crear unas reglas en forward que me digan que si el tráfico, también siendo más estrictos, me entra por la tarjeta ETH3, se va a echar del firewall por la tarjeta ETH0. Es protocolo de tipo UDP, destinado al puerto 53 de este servidor DNS y viene como origen pues el equipo siguiente, pues el 11 por ejemplo, sería el server 02. Pues lo que voy a hacer es autorizarlo. Con esto estoy autorizando las consultas DNS de ese servidor 02. Y para autorizar las consultas DNS de ese servidor a este otro servidor DNS, repito la misma regla modificando el destino. Como ese server 02 tiene una dirección privada, no me puedo quedar solamente con estas reglas. Tengo que crear unas reglas para transformar la IP origen
privada en una IP pública. Es decir, tengo que hacer un SNAT. ¿Vale? Buscando en el histórico la regla SNAT que nosotros creamos antes, la podemos adaptar. En este caso lo que voy a hacer es decir, bueno, si el origen de las comunicaciones hacia Internet, la red SNAT, perdón, la red DMZ externa es 172.27.00/24, pues lo que hago es estas conexiones iniciadas en la DMZ cuando van a salir a Internet, se quita la IP privada y le pongo la pública. Con esto pongo en juego las reglas de filtrado que autorizan el tráfico y luego la SNAT que le va a quitar la IP privada y le va a poner la pública y hacer el paquete legal para navegar por Internet. Bueno, como ya se explicó, en las reglas SNAT yo no soy estricto en el equipo concreto que va a generar este tráfico. ¿Por qué? Porque las reglas SNAT se ejecutan en post-routing y en post-routing únicamente llegan los paquetes que han sobrevivido a las reglas de filtrado en cadenas anteriores. En nuestro caso, desde la DMZ externa, el único equipo que va a iniciar tráfico hacia Internet va a ser este server 02 y yo lo controlo con estas reglas. ¿Vale? No se va a hacer un SNAT de otro equipo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a controlar. A post-routing solamente va a llegar lo que se ha permitido en las reglas de filtrado, con lo cual puedo ser un poco laxo en cuestión de las restricciones. Si uno prefiere, puede ser más estricto. ¿Por qué yo prefiero esto? Porque si el día de mañana tengo que autorizar tráfico saliente a otro equipo de la DMZ externa, yo me preocupo exclusivamente de las reglas de filtrado, porque en la SNAT ya autoricé a toda la red. Vale, ¿qué me queda por hacer? Sneaky rules, es decir, tráfico iniciado desde las DMZs, es tráfico sospechoso, lo voy a registrar y descartar. Como es tan importante, lo registro con una entrada de registro especial para distinguirlo del resto de tráfico. Entonces lo que voy a hacer es crear una cadena de usuario para este tipo de reglas y ahora lo que hago es, si se genera tráfico en la DMZ interna o en la externa con destino a aplicaciones que corren en el firewall, lo voy a derivar a la cadena Sneaky, lo voy a registrar y lo mato. Bien, pues el tráfico que se genera en la DMZ interna seguro que viene con origen o entra por la interfaz ETH2. Entonces lo que hago es tráfico iniciado desde la DMZ interna a la regla Sneaky y lo mismo para la DMZ externa. Si el tráfico se inicia en la DMZ interna pero va destinado a otros equipos que no sean el firewall, ese tráfico se va a procesar en forward. Repito la jugada, lo derivo a la Sneaky y lo mismo para la DMZ externa. ¿Y qué voy a hacer en la cadena Sneaky? Simplemente registrar este tráfico sospechoso sudo iptables -a sneaky -j nflog nflog prefix y por último lo descarto. Y lo último que me queda es que hay que meter restricciones al firewall, es decir, el firewall no permite otro tipo de tráfico a mayores del indicado, es decir, tengo que crear las cleanup. Las últimas reglas de las cadenas de filtrado va a ser registra el tráfico que ha llegado aquí porque no ha sido autorizado en ninguna regla anterior, lo registras y a continuación lo descartas. Pues para eso
iptables crea una última regla, añade una última regla en input que me diga: vas a registrar este paquete, le pongo este prefijo para saber que lo voy a registrar y lo voy a descartar en input. Si has llegado hasta esta regla, que es la penúltima, te registro y a continuación lo descarto. Y repito la jugada en output. Y en forward. No quiero autorizar ningún tráfico a mayores del especificado anteriormente. Vale, con esto ya tendríamos el juego de reglas. Bueno, haciendo un repaso rápido, bueno, vamos a poner la opción "-v". Bueno, aquí no me sale bien. Aquí, cadena input, related established, esto sería lazo cerrado, tráfico SSH lo derivo a la cadena SSH, tráfico broadcast y multicast ruidoso lo descarto sin registrarlo, tráfico procedente de las DMZs a las reglas SNIKI, a la cadena SNIKI, y el resto del tráfico registro y descarto. En output, tráfico related established, lazo cerrado, resolución DNS autorizada a los equipos 88, 88 y 8844, tráfico web generado desde el firewall va a la cadena repos y luego registro y descarto. En la cadena SSH, si procedes de este equipo de internet autorizado, puedes establecer la conexión, y del rango de los administradores lo mismo. El resto de intentos de acceso por SSH, registro y descarto. Tráfico repos, si vas a estas direcciones IPs que se corresponden con archivo ubuntu.com y security.ubuntu.com, lo acepto, si no registro y descarto. Vale, tráfico en forward, related established, si desde la LAN se intenta generar tráfico web, se envía a la cadena de usuario web LAN para procesarlo, las consultas DNS de la LAN de estos equipos se autorizan, si hay comunicaciones internas desde este rango de IPs de la LAN a esos puertos bueno, aquí debería haber añadido, sí, como destino el equipo interno. Bueno, en este caso, como solamente hay un equipo, valdría, pero mejor estaría añadirle aquí como destino la IP de int00. Vale, tenemos aquí que se le permite al servidor de la DMZ externa el acceso al servidor web desde cualquier origen. Para administrar ese servidor de la DMZ externa se le permite al equipo este que está en internet y también al rango de los equipos administradores locales. Se permite al server 02 acceder a la resolución DNS y luego el resto del tráfico generado desde las DMZs a la SNIKI, registro y descarto. Vale, pues con esto en principio ya tendríamos nuestro juego de reglas. ¿Qué tenemos que hacer? Guardarlas. En este momento las reglas están en memoria RAM, pero no son persistentes. Para ello tengo que utilizar netfilter persistent safe. Y con esto quedan guardadas en el fichero de reglas. Aquí tenemos todas las reglas que hemos estado creando.
Algunas pruebas de tráfico. Me decían, desde el equipo anfitrión de los contenedores, accede por SSH al firewall. Vale, pues yo me pongo en el equipo anfitrión de los contenedores, que tiene asignada la IP esta del equipo .1 que estaba en internet. Entonces, si yo quiero acceder por SSH al firewall imitando ese equipo que está en internet, simplemente tengo que poner SSH, nombre de usuario que tengo en la máquina firewall y la IP pública, porque yo estoy por aquí en internet, del firewall. Bueno, esto es porque ya accedí en otras pruebas a una máquina con esta misma IP, soluciono el problema de la clave y ahora ya veo, puedo acceder por SSH al firewall. Estoy dentro del firewall y he accedido desde un equipo que tiene la IP 100.1 desde internet. Vale, más pruebas de tráfico que me decían por aquí. Accedes por SSH a server 01 a través de la IP pública del firewall. Vale, server 01 tiene una IP privada, esta de aquí, pero yo le he permitido al equipo 100.1 que está en internet que pueda acceder por SSH, atacando, si recordáis, atacando a la IP pública del firewall puerto 22000, lo redirigía hacia la IP privada de server 01 puerto 22. Bien, pues yo lo que tengo que hacer es repetir el comando anterior, en este caso a través del puerto 22000. Me pide ahí una contraseña. Bueno, aquí el usuario, perdón, es root. Bueno, tengo que hacer esto. Usuario root y ahí entro. Yo accedí por la IP pública del firewall y termino en server 01. Server 01 tiene esta IP privada. Gracias al DNAT que yo he configurado en pre-routing, los paquetes con IP destino, la pública del firewall, puerto 22000, son transformados a la IP privada puerto 22 de server 01 y ese paquete transformado se envía a forward, donde una regla lo autoriza, permitiendo el establecimiento de la conexión. Y la última prueba que se os propone es hacer un curl desde la máquina anfitriona de los contenedores, es decir, que simula que está en internet, y esto, en principio, lo que va a ocurrir es, cuando alguien ataca a la IP pública del firewall puerto 80 o 443, lo que se va a transformar es en un paquete dirigido a la IP privada de server 01, puerto 80 o 443 según corresponda. Esa petición luego es autorizada en forward y llega al servidor web interno que corre en server 01 y le responde. Que de hecho esta página web ya está preparada para que muestre la IP real del servidor web y la IP a la que se le hizo la solicitud, con lo cual tengo el tráfico funcionando.